Hola a todos nuevamente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida para dar continuidad a nuestra clase de filosofía. Muy bien, en la clase pasada estuvimos desarrollando el pensamiento de René Descartes y dijimos que él había dado origen a una corriente de pensamiento filosófico que se denominará racionalismo. Y con él entonces empezaba esta corriente filosófica denominada el racionalismo. Y después de él aparecerán otros filósofos que no están muy de acuerdo con lo que sostiene Descartes y los demás racionalistas de su época. Y así entonces vamos a vamos a ver que en la historia de la filosofía se presentará otra corriente filosófica no menos importante, que es el empirismo inglés, que viene a ser una teoría filosófica que considera la experiencia y la percepción sensorial como el mejor camino hacia la verdad de las cosas. El empirismo fue particularmente desarrollado por distintos filósofos ingleses, de ahí la denominación empirismo inglés, razón por la cual a menudo se habla de este, con esta denominación, empirismo inglés. Y estos filósofos ingleses fueron principalmente John Locke, Jorge Berkeley y David Hume. El empirismo nace en contraposición entonces al racionalismo, cuyo principal representante, como hemos indicado, fue René Descartes, tal como lo hemos visto en la clase pasada. Recordemos que el racionalismo defendía a la razón y el intelecto como vías de construcción del conocimiento. Esa idea se resume en el célebre cogito ergo sum, que había postulado, que había propuesto, ¿verdad?, René Descartes. Es el famoso pienso, luego existo. El racionalismo rechazaba la importancia así, ¿verdad?, de los sentidos, alegando que pueden siempre engañarnos o brindar información parcial de la realidad. Recordemos también que Descartes había llegado a la conclusión del cogito ergo sum a través de la duda metódica. Al final del camino, Descartes concluía: hay algo seguro, la propia duda, es decir, duda quién existe. Y Descartes parece decir: hasta ahora he venido pensando, pero no puedo pensar si no existo. Por tanto, pienso, luego existo. De ahí la famosa frase cogito ergo sum, que como hemos visto en San Agustín, hay mucho parecido también a aquella propuesta que el obispo de Hipona había propuesto para vencer al escepticismo academicista, ¿verdad? Si fallor sum, si yerro, si me equivoco, existo. Existo como un ser que se equivoca. No hay mucha distancia entre aquella propuesta de San Agustín y esta la del cogito ergo sum que nos trae René Descartes. Y esto trae consecuencias importantes. Lo único seguro es el yo y su pensamiento. Es más, el yo es su pensamiento, dirá Descartes. La realidad, los sentidos, los otros, el mundo, no es seguro. La única fuente del conocimiento, por tanto, es la razón. La experiencia de los sentidos no cuenta.
¿Y qué conocemos? O mejor dicho, ¿cómo conocemos según el racionalismo y lo que plantea Descartes? Y dado que la realidad, el mundo, las cosas no son seguras, los racionalistas afirman que en el yo pensante hay ideas. Recordemos de paso que para el racionalismo el ser humano se identifica con su propia razón y este es el fundamento de la modernidad. Así, el realismo se aísla de la realidad, prescinde de la realidad y deduce la realidad al estilo de la matemática. Dijimos también en la clase pasada que Descartes era matemático. De esta manera, todos los racionalistas afirman que el conocimiento es a priori. ¿Qué significa eso? Que es anterior o antes de la experiencia, lo que supone que tenemos ideas innatas, es decir, los racionalistas y Descartes afirman que al nacer ya venimos con ideas. Así como Platón planteaba que el alma al ser expulsada del hiperuránio y al ver contemplado y, perdón, y al haber ya contemplado las ideas perfectas en el hiperuránio, ya viene con esas ideas, solo que al unirse al cuerpo, como que esa unión con la materia le dificulta recordar muy bien, perfectamente, aquellas ideas ya vistas en forma directa en el hiperuránio, en el mundo de las ideas. Y por eso en Platón el conocimiento se reducía a reminiscencia, a recordar. Bueno, volviendo a los racionalistas, decimos que ellos enseñan que tenemos ideas innatas. Al nacer ya venimos con ideas. Y aquí viene el planteamiento de los empiristas. Si todos tenemos ideas innatas, ¿por qué solo Descartes las tiene? Recordemos que otra consecuencia inevitable de la única realidad segura del racionalismo es el yo y su pensamiento. Y esto conducía necesariamente al solipsismo. Existo solo yo. De los otros no estoy seguro. Además, si son innatas las ideas, ¿para qué rebuscarse tanto? Lo que se debe hacer es solo mirar adentro, como plantean los racionalistas. El empirismo mantiene, por tanto, la tesis opuesta de que la única fuente, a la vez que justificación del conocimiento, es la experiencia, no ya la razón entonces, será la experiencia. Los sentidos vuelven a cobrar su importancia en ese sentido, ya que a través de los sentidos es que tenemos experiencia de las cosas, de la realidad que es sensible. Los empiristas distinguen entre verdades de razón y verdades de hecho. Propias de las verdades de razón son la lógica y las matemáticas, y propias de las verdades de hecho son el mundo de las ciencias, de la naturaleza y de la vida ordinaria. Pero lo que van a señalar con claridad es que no existen ideas innatas. Es más, ellos van a decir, y de ellos vienen la famosa frase tabula rasa, que significa la mente es un papel en blanco. Así como no hay ideas innatas, los empiristas van a enseñar que tampoco el conocimiento es a priori, porque nada hay en la mente que antes no haya estado de algún modo en los sentidos. Es decir, los conocimientos van a ser siempre a posteriori, a partir de una experiencia.
Vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta idea del empirismo. Y vamos a ver primeramente en John Locke cómo se desarrolla esta idea y posteriormente en el otro empirista inglés, David Hume. Fue Locke quien había negado que se den ideas innatas. Si todos los hombres nacieran con ideas innatas, ya formadas en su intelecto, ni los niños podrían ignorarla. Y esto efectivamente no sucede en la realidad. Si no hay ideas innatas, las otras ideas son adquiridas por los sentidos. Para superar así el racionalismo, John Locke propone decididamente la tesis empirista, tanquam tabula rasa in qua nihil es scitum. ¿Qué significa esto? Que el intelecto es como un pizarrón limpio donde nada está escrito. La experiencia la que escribirá sobre esa tabla en la que nada está escrito. Todo conocimiento, por tanto, nace en virtud de la experiencia. Se trata de una experiencia sensista, claro está, ya que niegan el valor de la razón y afirman solamente el valor de los sentidos. Entonces se trata de una experiencia puramente sensitiva. El intelecto, al comenzar el proceso cognitivo, es como un pizarrón en blanco y es por medio de la sensación lo que nos vienen las ideas o conocimientos del mundo externo. Usa el término idea como sinónimo de conocimiento, sin preocuparse de distinguir en conocimiento sensitivo del intelectivo, ya que solo se admite el conocimiento sensitivo. Al negar el conocimiento intelectivo, entonces ni siquiera hay por qué argumentar ni a favor ni en contra. Ahora bien, si solo se admite el conocimiento, ¿qué actividad realiza el intelecto humano entonces? Y aquí hay algunas pequeñas contradicciones en John Locke que David Hume va a señalar muy bien posteriormente. Locke dice que el intelecto tiene la actividad de unir y desunir, de analizar y sintetizar. Esto es importante volver a recordar porque de esto se va a agarrar posteriormente Hume para hacer la crítica al empirismo que propone John Locke. Pero, ¿cómo conocemos? ¿Qué podemos conocer y qué no? Y Locke dice, vemos de las cosas los accidentes. La idea flor llega, por ejemplo, por medio de los accidentes. Su sustancia no vemos. Lo que vemos son simplemente los accidentes, ya que solo eso es objeto de la experiencia sensible. Por tanto, dice Locke, no hay que hablar más de sustancia. Recordemos que sustancia es lo que se oculta tras los accidentes, como enseñaba Aristóteles. De hecho, sustancia significa sub stare, lo que está por debajo de los accidentes, y es la que sostiene a los accidentes. Claro está que esa es una idea, vamos a decir, la razón, que cae solamente bajo la experiencia de la razón. Porque si yo saco, por ejemplo, los accidentes a una manzana, el color, la textura, la semilla, después yo no me quedo con nada. No puedo decir, ah, ahí por debajo está la sustancia. Entonces, esa es una construcción, ¿verdad?
Ahora bien, solo los accidentes podemos ver realmente por medio de los sentidos. Y es lo que enseña el empirismo y lo que enseña Locke. Solo conocemos los accidentes, no así la sustancia. Ahora bien, pero ¿cómo se diferencian las cosas? Si todo es accidente, ¿qué es lo que le hace diferente a una cosa de otra? Porque yo digo, esto es manzana y esto es naranja, siendo que es la sustancia la que hace el principio unificador de unos accidentes y que distingue también una cosa de otra. Y este es justamente el problema del empirismo y el problema con el que se topó John Locke. Y por fuerza tuvo que admitir la sustancia, aunque sea incognoscible. De hecho, Locke llama a la sustancia quid ignotum, es decir, lo que no se puede conocer. Estamos, por tanto, ante un empirismo que, en términos de Hume, se trataría de un empirismo a media o realismo a medias. ¿Qué significa esto? Bueno, se afirma el valor de los sentidos, se le da la prioridad a los sentidos, pero por fuerza, por lógica, también se tiene que admitir algo de la razón, porque los accidentes no serían tales, es decir, no darían identidad a las cosas, sino hay un elemento por debajo que organice todo, que unifique todo y que es la sustancia. Y de hecho, esta va a ser después la crítica de Hume a Locke. Y volviendo, ¿verdad? A Locke, él reconoce que son tres las sustancias que se pueden admitir como existentes: las cosas o el mundo externo, el yo y Dios. Y esta va a ser después, volvemos a decir, la crítica del otro empirista inglés, David Hume. Entonces, por su parte, David Hume dice, bueno, vamos por parte, ¿verdad? Locke tiene razón. El intelecto es un papel en blanco, pero se equivoca respecto a la sustancia. Parece decir Hume a Locke, si la sustancia está escondida, ¿cómo sabes que existe si nunca lo viste? Eh, Resulta un poco chistoso, ¿verdad? Pero es una crítica bastante fuerte. Y dice Locke, perdón, Hume, por tanto, no se puede hablar de nada que sea sustancia. Hay que dejar de hablar de cosas abstractas. Lo único que hay es lo que yo veo. No sé si hay un compuesto de sustancia y accidentes o no, dice Hume. En definitiva, no podemos conocer las cosas. Casi no se puede hablar de nada. Y nuevamente caemos, ¿verdad? Como en el tiempo de San Agustín, nuevamente caemos en un escepticismo. Hume dice, solo hay hechos y cualquier intento de unir los hechos, las causas, eso es arbitrario. Por tanto, no se puede hacer ciencia. Eh, y aquí está lo interesante de Hume. Si hay que ser empirista, seamos en serio. No existe la causalidad tampoco, va a decirnos David Hume. No hay que hacer ciencia. No se puede hablar de la realidad porque cualquier proyección de mi razón es arbitraria. Es decir, entendamos que la ciencia es predicción, ¿verdad?, de fenómenos, de hechos. Ya que hay una regularidad, hay una ley, entonces se puede decir, a causa de esto sucede esto. Hume dice, esto no se puede hacer, no se puede predecir fenómenos, lo cual significa que si hasta ahora sucedió así, no sé qué puede pasar mañana. No se pueden relacionar fenómenos, porque no existe el principio de causalidad. Ese principio
es fruto del intelecto. Y como se niega el valor del intelecto, entonces no se puede hacer que relacionar fenómenos, causas, unas con otras. De esta manera, Hume desenmascara los falsos empirismos. Podríamos decir que este es su valor. Y este empirismo de Hume volverá a aparecer como empirismo lógico o neoempirismo o positivismo lógico de Wittgenstein a inicio del siglo XX, al plantear la relación intelecto-realidad como lenguaje-realidad. Va a decir Wittgenstein, podemos pensar porque existe el lenguaje. Afirmar y negar algo de algo es una ley del lenguaje, no del pensamiento. Y así Wittgenstein pega el saltito y se vuelve un empirista en serio, pues cambia la relación. Ya no es más intelecto-realidad, sino lenguaje-realidad. Y de esta manera se anula totalmente al intelecto, al pensamiento. Muy bien, dejamos el empirismo y pasamos a ver la filosofía kantiana. Tenemos entonces, después del racionalismo y del empirismo, al filósofo alemán Immanuel Kant, que nace en Königsberg, Prusia, 22 de abril de 1724 y vivió hasta 1804. Fue un filósofo y científico de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y atención, precursor del idealismo alemán, tema que veremos posteriormente. Kant es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Su filosofía se denominará criticismo kantiano. Recuerdo que un profesor en la facultad decía, cuando hay que hablar de Kant, hay que escribir su apellido en mayúscula, ¿verdad? Todo con mayúscula, porque es realmente un filósofo muy influyente de la época moderna y todo lo que supo acoger, asumir, ¿verdad? Todo lo que fue anterior a él y los que van a venir posteriormente, después de él, van a volver a releerlo, a reformularlo y replantearlo. Vamos a ver que Kant no solamente es importante en cuanto al tema del conocimiento, sino también en lo que se refiere también al tema moral. Y comenzamos diciendo que Kant distingue tres preguntas filosóficas a las que dedica sus obras capitales y una cuarta que parece englobar a las tres anteriores. Por eso son célebres las cuatro preguntas que formula Kant. Y la primera pregunta es, ¿qué puedo con el tema del conocimiento? Y esta pregunta dará origen a lo que en Kant conocemos como la crítica de la razón pura, calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía, en la que investiga la estructura misma de la razón. Y la respuesta a esta pregunta, según Kant, la encontramos en la metafísica o la parte de la metafísica que es la teoría del conocimiento, llamada también gnoseología. La segunda pregunta que formula Kant es
¿qué debo hacer? Y esta pregunta da origen a lo que en Kant se conoce como la crítica de la razón práctica. Es decir, estamos en el ámbito de la ética. Eh, y aquí Kant va a estudiar la metafísica de las costumbres y por eso a esta pregunta de qué debo hacer responde justamente la ética. La tercera pregunta, ¿qué puedo esperar? Y esta pregunta origina la crítica del juicio, donde el filósofo alemán investiga acerca de la estética y la teología. Por tanto, la respuesta a la pregunta la tiene la religión. Estas tres preguntas pueden resumirse en una, que es el hombre. Y esta última puede considerarse, por tanto, la más importante, pues en ella desembocan las otras preguntas. En efecto, ¿es el hombre el que puede conocer? Primera pregunta, ¿lo que debe hacer? Segunda pregunta, ¿y qué le cabe esperar? Tercera pregunta. Como pueden darse cuenta, este filósofo resulta sumamente interesante, apasionante. Les propongo que ya inmediatamente vayamos a ver su sistema filosófico. Y el sistema filosófico de Kant se denomina, como dijimos, criticismo. Y es históricamente un intento de mediación y síntesis entre la postura racionalista y la empirista. El conocimiento, dice Kant, no puede explicarse ni por la sola razón ni por la sola experiencia. Los conceptos, dirá el filósofo alemán, sin las intuiciones son vacíos. Las intuiciones sin los conceptos son ciegas. De ahí el a priorismo, pues con anterioridad a toda experiencia posible, nos dirá Kant, el espíritu humano aporta la posibilidad misma de que algo sea conocido como objeto, haciéndolo objeto del espacio y del tiempo y sometiéndolo a las reglas del pensamiento. Entonces tenemos que conocer, según Kant, es ordenar lo caótico mediante la sensación y el pensamiento. Y no hay experiencia y ni tan solo naturaleza sin la acción ordenadora de la mente humana. Kant, por tanto, va a recoger algunos elementos de cada una de estas corrientes. Racionalismo por un lado y empirismo por el otro. Intentará establecer los límites de la razón, es decir, los alcances de lo que la razón puede conocer por sí misma. Y así va a sentar las bases del conocimiento científico y filosófico. Vamos a ver cómo entonces Kant desarrolla este criticismo. Primeramente hay que decir que David Hume influyó en Kant. Dice Kant que Hume lo despertó de su sueño dogmático. Es decir, al desconfiar Hume acerca de la razón, y Kant tenía esta confianza ciega en la razón y nada más, entonces puede decir, y de hecho dice Kant, que Hume, con su escepticismo, es decir, imponiéndole el planteamiento claro del problema cognitivo como el problema central de la filosofía, lo ha despertado de ese sueño dogmático. En una palabra, no hay conocimiento sin experiencia, admitirá el filósofo alemán. Y esta postura de Kant es lo que se denomina justamente criticismo,
la razón, tiene posibilidad de conocer, pero hay que ir paso a paso, no una confianza ciega. Y hay que ir también analizando, criticando el testimonio de los sentidos, aquello que enseñaba Descartes. Los sentidos pueden engañarnos. Entonces, no hay que confiar, dice Kant. Hay que analizar, hay que criticar. Tenemos así entonces una corriente intermedia entre el dogmatismo, confianza ciega en la razón, y el escepticismo, nada puedo conocer, nada puedo saber. Es decir, entre el racionalismo, que concedía primacía a la razón, y el empirismo, que niega el valor del intelecto y solamente reconoce el testimonio de los sentidos. El criticismo pide una desconfianza fundamentada para aceptar una cosa como un conocimiento verdadero. Vamos a ver cuál es la crítica entonces que hace Kant al racionalismo y al empirismo. Y Kant dice que las cualidades de un verdadero conocimiento tienen que ser la novedad y la objetividad. La novedad en cuanto no es repetición de lo que ya se conoce, sino que es conquista de lo que aún no se conoce. Es aumento, incremento, progreso, conocer cosas nuevas. Y la objetividad en cuanto se presenta válido para todos necesariamente y para siempre. Es universal y necesario. Como ya recordaba Sócrates también, cuando habla de la verdad que tiene que ser objetiva, ¿verdad? Es decir, universal y válida para todos. ¿Qué va a decir Kant? Que tanto los empiristas como los racionalistas no responden a estas exigencias, porque los racionalistas no tienen la primera condición, es decir, la novedad, porque está hecho de juicios analíticos, deductivos, es decir, no aporta nada nuevo a ese conocimiento. Y los empiristas, dice Kant, no poseen la segunda condición, es decir, la objetividad, porque solamente nos ofrece experiencias que son contingentes y temporales, experiencias de hechos individuales, experiencias fácticas, es decir, fruto de una experiencia individual que no puede pretender que sea compartida por todos y para siempre, en el sentido que siempre mira y solo a lo particular, al hecho, a lo contingente, y por lo tanto, nunca alcanza lo universal y necesario. Tenemos que Kant, entonces, de esta manera, realiza lo que se llama el giro copernicano del conocimiento. ¿Qué significa giro copernicano o revolución copernicana? Recordemos que Copérnico fue el que había revolucionado la astronomía en su tiempo. De la teoría del geocentrismo, con Copérnico se pasa a la teoría del heliocentrismo, es decir, de haber considerado hasta la edad antigua, clásica, media, que el centro del universo era la Tierra, de ahí geocentrismo. Con Copérnico se cambia la concepción del universo y comienza a aceptarse la teoría del heliocentrismo, es decir, el Sol como centro. Y a eso se le llamó revolución copernicana. Y hablar de revolución copernicana o giro copernicano del conocimiento es lo mismo que decir que Kant hace un cambio en la teoría del conocimiento por haber supuesto como Copérnico una hipótesis totalmente contraria
a la hasta entonces mantenida, que es el sujeto el que determina al objeto y no a la inversa. Es decir, antes de Kant era el objeto el punto de partida, la realidad. Ahora va a ser el sujeto, el intelecto. Recordemos que tanto empirista como racionalista, entonces, y todos los anteriores, en cuanto a conocimiento se refiere, y entendiendo por conocimiento relación entre sujeto conocente y objeto conocible, concedían la primacía al objeto. Y esto se conoce como realismo. Sostiene que en el acto de conocer, lo determinante es el objeto, es decir, la cosa que conozco. Esto significa que el sujeto que conoce vendría a ser como un espejo en el cual las cosas se reflejan. En el caso del racionalismo, el espejo va a ser la razón. Y en el caso de los empiristas, el espejo va a ser los sentidos. De ahí que ambos son un claro realismo, porque parten de la realidad. ¿En qué consiste entonces la revolución copernicana del conocimiento en Kant? Y mientras que los filósofos anteriores ponían énfasis en el objeto del conocimiento, ahora Kant va a poner el interés en el sujeto, en el hombre conocente. Y por esto también va a ser conocido como padre del idealismo alemán. Para Kant tenemos así que el conocimiento es la síntesis entre un elemento dado por la experiencia y un elemento puesto por el intelecto, por la razón. El elemento dado es lo que me viene de la experiencia del mundo físico, la materia que se va a conocer, que Kant llama la cosa en sí. Y el elemento puesto es la actividad del intelecto, es subjetivo, lo que yo proyecto al objeto. Es lo que el hombre tiene como actividad a priori, que tiene que ponerlo a esa cosa en sí para ser conocido, de modo que pase a ser la cosa en mí. Y eso que aplico a las cosas son categorías con las cuales nacemos. Las categorías, para entendernos más, son para explicar la naturaleza. Estas existen a priori, es decir, venimos con ellas. Y son 12, ¿verdad? Por citar algunas de ellas, según Kant, estas categorías son sustancia, esencia, causa, efecto, naturaleza, etc. Entonces tenemos un elemento dado y un elemento puesto. Lo dado, dijimos, es la materia y lo opuesto es la forma o las categorías en términos aristotélicos. Así tenemos que el conocimiento es una síntesis de lo dado, experiencia sensible de la cosa, y lo opuesto le aplico las cualidades inteligibles que son las categorías. Eso significa que el conocimiento no es adecuación, es decir, no es el sujeto, el intelecto, el que se adecua al objeto. Este conocimiento es por eso construcción, porque a la realidad que se presenta, dice Kant, caótica, deformada, esa experiencia dada por los sentidos, a eso yo le aplico las categorías que tengo en las mentes y de esa manera voy ordenando la realidad, voy construyendo la realidad. Es decir, conocimiento equivale a decir que lo mismo que construcción. No conocemos la realidad, sino que la construimos. Otro punto importante, como hemos señalado en Kant, es el problema moral, que Kant analiza en la crítica de la razón práctica. En esta parte de su pensamiento, Kant estudia la obligatoriedad de la moral.
un acto moral se presenta como obligatorio para todos y para siempre cuando se realiza por un imperativo categórico. Y esto sucede cuando una norma moral se ve revestida de carácter universal y necesario. Y Kant llama a la norma moral, o su propuesta moral es del imperativo categórico. Imperativo porque se impone como valor absoluto e inalienable. Y categórico porque la ley moral no pone condición alguna a su mandato, no lo subordina a ninguna hipótesis. ¿Y cómo se formula el imperativo categórico según Kant? Y se formula así: obra de tal manera que la norma de tu acción pueda ser el principio de una legislación universal. Esta máxima del imperativo categórico incluye solapadamente un contenido, que vendría a ser este: trata a la persona en ti y en los demás como fin y nunca como medio. Y este principio ha marcado profundamente la categoría moral moderna y actual, hasta el punto que hasta el día de hoy este contenido del imperativo categórico significa que no hay que instrumentalizar a la persona por un fin que no sea su propio bien. Es decir, nunca puedo instrumentalizar a una persona. La persona siempre es un fin y nunca un medio, en ningún caso. Salvo, como dice este mismo contenido, que sea para su propio bien. Esto supone entonces que toda norma moral enseña respeto y promoción de la dignidad de la persona humana. Esto también es importante señalar. Kant distingue entre legalidad y moralidad. Legal es el que hace lo que manda la ley, pero movido por motivos ajenos a la ley. Y moral es el que hace no solo lo que la ley manda, sino que lo hace porque la ley lo manda. Por eso, en definitiva, lo que Kant va a proponer es que no seamos solos legales, sino que seamos sobre todo morales, es decir, éticos. Antes de pasar al idealismo alemán, vamos a hacer dos observaciones finales sobre Kant. En primer lugar, en cuanto a la formulación de la moral, como el deber por el deber, según el imperativo categórico, tiene limitaciones. Sucede que la doctrina ética debe ser la doctrina de las acciones humanas y la moralidad debe ser el carácter de las acciones humanas en cuanto tales. Esto significa que todos los actos se hacen por amor, no por obligación. Es decir, el deber por el deber, como Kant pretende. Es decir, Kant deja de lado, por tanto, la gratuidad, el amor. Y en segundo lugar, la historia de la filosofía y con ella la de la teoría del conocimiento posterior a Kant hasta nuestros tiempos inclusive, no es otra cosa que la historia de la evolución del pensamiento de Kant, que da origen, por fuerza de la crítica de la razón pura, al idealismo alemán, como veremos a continuación. Y justamente damos paso al idealismo alemán. El idealismo alemán es una escuela filosófica que se desarrolló en Alemania a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX.
suele tener dos aspectos, en principio, independientes entre sí, pero a menudo unidos. El aspecto noseológico, es decir, del conocimiento, y el aspecto metafísico. Este idealismo, sea noseológico, sea metafísico, o ambas cosas a un tiempo, se ha manifestado en muy diversas formas a lo largo de la época moderna. Pero en este punto histórico concreto se ha manifestado como una unidad histórica llamado idealismo alemán, cuyos principales representantes son justamente Kant, el padre del idealismo, y los otros precursores Fichte, Schelling y Hegel, sobre todo Hegel principalmente. En verdad, cuando se habla de idealismo, es muy común entender por este el citado idealismo alemán. El rasgo más fundamental del idealismo es el tomar como punto de partida para la reflexión filosófica, se entiende, no el mundo en torno o las llamadas cosas exteriores, el mundo exterior o mundo externo, sino lo que llamaremos desde ahora el yo, o el sujeto, o la conciencia, términos que usaremos un tanto como abreviaturas, pues en ciertos casos podrían y aún deberían mejor emplearse vocablos como alma, espíritu, pensar, mente, etcétera. De hecho, espíritu es el que va a emplear Hegel, el más importante representante del idealismo alemán. Justamente porque el yo es fundamentalmente ideador, idea, es decir, representativo, el vocablo idealismo resulta particularmente justificado. En efecto, aquello de que se parte es la representación del mundo, idealismo, y no el mundo, realismo. Así, el idealismo comienza con el sujeto. Esta fue la revolución copernicana de Kant, que había cambiado el punto de referencia del conocimiento. Ya no se parte del objeto, realismo, sino del sujeto cognoscente. Por eso, idealismo. Considerando, pues, el idealismo primariamente como idealismo moderno y teniendo en cuenta que el punto de partida del pensamiento idealista es el sujeto, puede decirse que tal idealismo constituye un esfuerzo por responder a la pregunta, ¿cómo puede conocerse en general las cosas? La pregunta, ¿cómo puede conocerse en general las cosas? No es simplemente una pregunta noseológica, es decir, de conocimiento, sino también, y en este caso, será sobre todo una pregunta metafísica, es decir, una pregunta ontológica de la realidad. La realidad misma es idea. En efecto, en tal pregunta se presupone que las cosas se declararán reales, serán fundamentalmente las que se admitirán como conocibles y en particular como conocibles con plena seguridad según completa evidencia poseída por el sujeto cognoscente. De ahí idealismo. Para el idealismo, ser significa entonces primariamente ser dado en la conciencia, en el sujeto, en el yo puro, como enseñará Fichte, y en el espíritu, como enseñará Hegel. Estar contenido en la conciencia, en el sujeto, en el espíritu, es lo que enseña el idealismo. El idealismo es así un modo de entender, por tanto, el ser. Y vamos a ver, antes de
mirar el sistema filosófico de Hegel, lo que plantea primeramente y de manera breve eh, el precursor, o vamos a decir, eh, dijimos que Kant es el padre del idealismo y Kant ha influenciado bastante en Fichte y es Fichte, ¿verdad? El que propone decididamente entonces el idealismo. Recordemos que el sistema filosófico de Kant está enmarcado dentro de lo que se llama el criticismo, pero al realizar el giro copernicano del conocimiento, entonces se convierte en el padre del idealismo. Bueno, vamos a ver qué dice Fichte. La gran novedad de Fichte, la clarividencia que le llevó a crear una nueva filosofía, consistió en la transformación del yo pienso kantiano en un yo puro, entendido como una intuición que se autopone, se autocrea. Y esto mismo va a retomar Hegel y va a decir que este yo puro es el espíritu absoluto, el que se autopone, se autocrea y da origen a todas las cosas. Según Fichte, es un yo que garantiza la unidad entre lo sensible y lo inteligible y se presenta así como principio único y supremo, capaz de resistir a todo escepticismo y de fundar la filosofía como ciencia. Al poner el yo como primer principio y al deducir de él la realidad, Fichte creó entonces el idealismo. Es decir, según Fichte, el yo es el que crea la realidad. En Hegel va a ser el espíritu el que sale de sí y va a ir este, construyendo toda la realidad en un proceso que Hegel llamará proceso dialéctico. Fichte no aceptaba el argumento kantiano sobre la existencia de las cosas en sí, como realidades suprasensibles, ¿verdad? Más allá de las categorías de la razón humana. Fichte sugirió radicalmente que se debía abandonar esta noción de la cosa en sí y en su lugar aceptar que la conciencia no tiene su fundamento en el llamado mundo real, representado imaginariamente como afuera de la conciencia cognitiva. De hecho, Fichte es famoso por su original argumentación de que la conciencia no necesita más fundamento que ella misma. De esta forma, el conocimiento no parte ya del fenómeno, como decía Kant, sino del mismo sujeto, en cuanto dota de sentido al mismo proceso cognoscitivo. Kant decía que para el conocimiento se parte del fenómeno, de la cosa en sí, al que voy aplicando las categorías con las cuales nacemos. Según Fichte, ya no hay que partir del fenómeno, ahora se parte ya del sujeto mismo. Por eso es idealismo, ¿verdad? Es así que se crea entonces el idealismo. La realidad, en términos epistemológicos o noceológicos, es un producto del sujeto pensante en contraposición al realismo ingenuo y al empirismo, el cual afirma que los sujetos a conocer existen con independencia del sujeto que los percibe. Muy bien, así ya tenemos los presupuestos necesarios, ¿verdad? Desde Kant y Fichte para presentar el idealismo absoluto de Hegel. Y será Hegel quien represente entonces el idealismo más radical dentro de la historia de la filosofía. Por eso su filosofía se denomina idealismo absoluto. Y comencemos diciendo que
el pensamiento filosófico de Hegel es un sistema. Por eso hay que decir que Hegel es omni-explicativo, es un sistema. Hegel piensa que el conjunto de su filosofía demuestra que lo que dice es verdad, puesto que es capaz de explicar todo lo que sucede de una forma lógica y sistemática. En su filosofía, Hegel trata de explicar todo de una forma completa, de tal manera que podamos comprender el conjunto de la realidad. Hegel dice que Kant había fragmentado la realidad, había separado la realidad como aparecen en la presentación. Por un lado está el sujeto, por el otro está el objeto. Entiéndase por sujeto, intelecto y por objeto la cosa en sí o fenómeno. De esta manera, Kant había separado el yo por un lado y el mundo por el otro. La libertad por un lado, la naturaleza por el otro. El individuo por un lado y la sociedad por el otro. Hegel se propone entonces volver a recuperar la unidad de todo. Y el principio unificador será el espíritu absoluto. El espíritu es el yo puro de Fichte, como hemos señalado anteriormente. Así como el yo fichteano se pone a sí mismo, en Hegel será el espíritu el que se pone a sí mismo, se autocrea, y a lo largo de la historia va tomando conciencia de sí. Y esto, según lo que Hegel dice, a través de la dialéctica de la realidad. Es decir, Hegel tiene una concepción dialéctica de la realidad. Hegel entiende la realidad como un proceso dialéctico, es decir, un proceso, una realidad que está en movimiento, mediante el cual una idea denominada tesis, por ejemplo, una semilla, conduce a otra contraria denominada antítesis, que en este caso sería el árbol, para llegar a la superación de la contradicción, es decir, a la síntesis, que en este ejemplo sería el fruto. Y este es un proceso circular, porque no termina con la superación de los contrarios, sino que la síntesis conducirá inevitablemente a su contradicción. Y así es como evoluciona, dice Hegel, el espíritu, dando origen a todas las cosas. Muy bien, vamos a desarrollar su filosofía entonces. El punto de partida para Hegel es todo lo real es racional y todo lo racional es real. Podemos resumir la filosofía de Hegel en estas dos frases. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Todo lo que existe, llámese naturaleza, seres humanos y su historia, es la manifestación y el desarrollo de una única realidad a la que Hegel llama espíritu. Por el proceso, ¿verdad?, dialéctico de tesis, antítesis y síntesis, es como el espíritu va manifestándose y va dando origen a toda la realidad. ¿Qué significa que todo lo real es racional? Todo sucede por una razón. Todo suceso forma parte de un plan, de una secuencia lógica racional. Todo supone
o mejor dicho, todo sucede por una razón. Hay un plan o secuencia lógica y no hay nada que sea accidental. Por tanto, concluye Hegel, todo lo real es racional. Aquella causalidad, ¿verdad?, que negaba Hume en la realidad, porque eso es racional. ¿Qué significa que todo lo racional es real? Solemos pensar que es la experiencia la que nos dice si algo existe o no, si es real o no. Sin embargo, a veces es la razón la que nos indica qué es lo real y luego la experiencia únicamente lo confirma, como las verdades matemáticas, por ejemplo. Esta idea Hegel generaliza. Todo aquello que podemos deducir racionalmente se manifiesta también en la realidad. La realidad se desarrolla de forma racional y por eso todo lo racional es real. Ahora bien, todo lo que existe no es algo, sino alguien. Es un sujeto al que Hegel llama espíritu. El espíritu debería de ser un ser cósmico que se manifiesta a través de lo real, incluidos los seres humanos. Solemos entender que el mundo es un conjunto de seres independientes. Tenemos piedras, árboles, animales, personas que existen durante un tiempo y luego desaparecen. La visión de Hegel es muy distinta. Todos los seres son manifestación o expresión de un único ser, el espíritu. Todo lo que es, por muy diferente que sea entre sí, es el espíritu. Para que el espíritu pueda desarrollar todo lo que tiene, debe exteriorizarse. Y de ahí el movimiento dialéctico, ¿verdad? El espíritu sale de sí, se contrapone. Y cuando sale de sí, tenemos, ¿verdad?, lo que es la tesis, ¿verdad? Se contrapone a algo que es la antítesis y luego viene la conclusión, ¿verdad? O sea, se recupera tanto la tesis y la antítesis en una síntesis. Luego, esta se vuelve otra vez, se convierte otra vez en una tesis que se contrapone otra vez con otra antítesis para ser nuevamente sintetizada en una nueva síntesis. Y así surgen los seres materiales. La naturaleza, por ejemplo, las cosas, todo lo que vemos. Podemos entender esto con un ejemplo. Pensemos en un artista, un escultor. Cuando el artista está inspirado, crea una obra de arte. Para ello utiliza materia, piedra, bronce o arcilla. La obra creada es una exteriorización de lo que el artista lleva adentro. Cada obra es la manifestación de algo que el artista lleva dentro y estaba en potencia, como diría Aristóteles. Podemos decir que cada obra es una manifestación del espíritu del artista. De la misma forma, Hegel piensa que la naturaleza, el mundo que nos rodea, es una manifestación de todo aquello que está en potencia en el espíritu. Pero además de manifestarse exteriormente, el espíritu debe reconocerse, llegar a la autoconciencia de sí mismo, es decir, darse cuenta de sí mismo y de su propia realidad. El espíritu inicialmente se manifiesta en la materia, pero la materia no tiene conciencia ni pensamiento. Y es aquí donde entra el ser humano. El espíritu alcanza conciencia de sí mismo, se convierte en un ser pensante a través de los seres humanos, no de uno en particular, sino de todos. La evolución del pensamiento, del conocimiento,
Y la cultura, a lo largo de la historia humana, es en realidad el desarrollo del pensamiento del propio espíritu, la dialéctica del espíritu, para ser más precisamente, para ser más exacto, ¿verdad? El espíritu se sirve de los humanos para convertirse en sujeto consciente. Podemos entender esto con otro ejemplo. Imaginémonos un novelista que está escribiendo una novela. El escritor plantea personajes y los pone en acción en la novela. Hacen y dicen cosas, se relacionan entre sí, tienen conflictos o se enamoran. Podemos pensar que cada personaje es una parte de la personalidad del escritor. Al desarrollar a cada personaje, el novelista va tomando conciencia de sí mismo, de esa parte de su personalidad que puede que fuera incluso desconocida para él. Por lo tanto, el escritor habla a través de los personajes, manifiesta a través de ellos todo lo que lleva adentro. El escritor se conoce y se piensa a sí mismo a través de la historia. Y para Hegel, la historia humana es lo mismo. A través de cada pueblo y de cada cultura, el espíritu se expresa y al mismo tiempo se va conociendo a sí mismo. Y esta idea este, de la tesis, antítesis y síntesis, es decir, el yo, el espíritu que se autopone, ¿verdad? Que las tesis y enfrenta las contradicciones, que es la antítesis, para luego recuperarse eso en la conciliación o en una síntesis. Esto va a influir notablemente en Carlo Marx, como veremos a continuación en la siguiente clase. De hecho, de esta dialéctica hegeliana va a proponer Marx su materialismo dialéctico, llamado también materialismo histórico. Pero volviendo al ejemplo de la novela, así como una novela avanza hacia un final, al final es cuando se ve todo claro y se comprende la historia, el sentido de todos los acontecimientos y el papel que juega cada personaje queda claro. De la misma forma, al final de la historia es el momento en el que el espíritu se comprende a sí mismo. Es decir, esta sería la síntesis final, la síntesis universal. Y, y esto que viene es interesante. Hegel entiende que ese momento ya ha llegado. La humanidad ha recorrido las etapas que llevan al desenlace y es a través de la filosofía y particularmente a través de su propia filosofía como Hegel piensa que el espíritu llega a la plena autoconciencia de sí mismo. Así, Hegel piensa que hemos llegado al final de la historia. La filosofía ha llegado a su plenitud. Confía tanto en lo omniexplicativo de su sistema filosófico que llegó a afirmar, y esto es muy notable, ¿verdad? Que con él, es decir, con Hegel, todo ha sido dicho en filosofía, que los que vendrán después no podrán filosofar sin recurrir a él. Y de alguna manera tuvo razón, porque inmediatamente después de él, y como vamos a ver en la clase siguiente, llegará Carlos Marx, que frente al idealismo absoluto de Hegel, propondrá, como dijimos ya, el materialismo dialéctico, llamado también materialismo histórico. Hegel piensa, por tanto, que la historia se ha desarrollado ya completamente. Esto no significa que se acabe el mundo o algo así, no tengan miedo.
no va a ser todavía el fin del mundo. Significa que la humanidad ha llegado a su pleno desarrollo y que a partir de este momento no va a haber cambios radicales. Las posibilidades ya se han desarrollado completamente. Vendría a decirnos Hegel, las ideas mejores ya están configurando la realidad. Desde su punto de vista, todo estaba completamente desarrollado y explicado, y por lo tanto, el espíritu ha llegado a su completa realización. Solo que si Hegel siguiera viviendo, se sorprendería de ver que el mundo ha seguido cambiando tanto desde entonces. Pero ha sido tan notable este filósofo que ha influenciado también notablemente en Francis Fukuyama, para quien las ideas mejores desde el ámbito económico será el capitalismo, mejor que el cual no puede darse otro sistema económico y político. Muy bien, eh, antes de despedirnos, vamos a hacer algunas consideraciones finales sobre este filósofo alemán tan completo, tan denso, tan profundo, tan omniexplicativo, ¿verdad? Y la propuesta que nos ha dejado el idealismo absoluto, la manifestación del espíritu absoluto. Y justamente esta es la pregunta que nos hacemos. ¿El espíritu del que habla Hegel es lo mismo que Dios? Y aquí hay dos diferencias importantes. El Dios del que hablan las religiones, como el cristianismo, por ejemplo, es un ser trascendente a su creación. Es decir, Dios existe antes de la creación. Y una vez que Dios ha creado el mundo, la creación y Dios son dos realidades diferentes, aunque la creación dependa de Dios. Es decir, no es que Dios se haya distribuido en la creación, porque eso sería emanación, como enseñaba Plotino y su panteísmo. San Agustín fue claro al decir que el concepto de creación supone que el creador ha hecho todo de la nada de sí y de la nada de algo preexistente. Es decir, no es que sacó una parte de sí para hacer la creación, la realidad, las cosas. Y tampoco que ha sacado de otro elemento preexistente, ¿verdad? Eso sería solamente transformación. En cambio, para Hegel, el espíritu y la realidad no son algo separado. La realidad es el espíritu desarrollándose. El espíritu se identifica con la realidad y toda la realidad es manifestación del espíritu. En segundo lugar, Dios tiene un plan preconcebido para la creación. Todo tiene un propósito que Él ha establecido. Este plan es conocido por Dios desde el principio. Por el contrario, como hemos visto en Hegel, el espíritu se desarrolla a través de una lógica que Hegel denomina dialéctica. Y solo al final de ese desarrollo, en la gran síntesis, el espíritu reconoce o toma conciencia del plan. Al espíritu le sucede algo parecido a la persona que al final de su vida toma conciencia del propósito que ha tenido toda su existencia. El espíritu hace el plan al mismo tiempo que lo desarrolla. Como demuestra Hegel, ¿cómo nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo demuestra Hegel que el espíritu existe y que todo es manifestación suya? Esto es algo que no se puede demostrar de una forma directa. Hegel piensa que el conjunto de su filosofía demuestra que lo que dice es verdad.
puesto que es capaz de explicar todo lo que sucede de una forma lógica y sistemática. Dijimos que es omniexplicativo, es un sistema. En su filosofía, Hegel trata de explicar todo de una forma completa, de tal manera que podamos comprender el conjunto de la realidad. Muy bien, hasta aquí entonces es todo por hoy, por la atención de siempre. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.